El encargado de transportación de petróleos mexicanos, Juan Francisco Barrera, informó que el ducto Tuxpan-Azcapotzalco cumplió ya 84 horas ininterrumpidas de permanecer en operación, lo que ha permitido que ingresen a la Ciudad de México más de 46 millones de litros de combustibles. Este ducto, recordó, opera 160,000 barriles por día, lo que representa casi 25 millones de litros diarios para la capital del país y con lo que se cumple la demanda de esta metrópoli. Barrera también indicó que es prioridad salvaguardar la integridad de las comunidades donde se realizan tareas de supervisión y vigilancia para evitar accidentes. Por ello dijo que se ha instalado un sistema de monitoreo que informa de pérdidas de combustible por contención, como en el ducto Tula-Azcapotzalco. El ducto Tula-Azcapotzalco, la mayor parte pasa por lo que es por zona urbana, entonces para nosotros es muy importante poder detectar en forma oportuna algún derrame para poder actuar en tiempo y forma, y también la versatilidad de este sistema que nos da en forma oportuna lo que son las aperturas por alguna sustracción ilícita.